Bon dia, bona tarda o bona nit. Aquí Poli16saco y en el día de hoy volvemos con mi Game Engine. Este es el primer proyecto y de momento único que hice con el Devil Engine, que si no habéis visto el vídeo anterior sobre mi Game Engine lo podéis ver ahora arriba a la derecha. Como ya sabéis, el Devil Engine lo voy a usar y mejorar para hacer un motor de juegos 2D intentando meter técnicas que usaban para juegos retro. En este caso lo usé para el mítico Super Bomberman de la Super NES o Super Famicom. Así que ahora os explicaré cómo hice este maravilloso juego desde su contenido jugable a la gestión del interior del código. Así que empezamos. Este proyecto empezó como el trabajo final de la asignatura de programación del grado superior que estaba haciendo. Teníamos que escoger entre dos juegos, el Bomberman o el Gauntlet. O también tenemos una tercera opción donde nosotros podíamos presentar un juego y según nuestro nivel de programación y la dificultad de hacer este juego propuesto, el profesor nos diría si lo podíamos hacer o tendríamos que hacer otras cosas. Yo pasé tiempo pensando posibles juegos que podría hacer desde el mítico Super Monaco GP o el Excitebikes de la NES, pero al final, como tenía que hacer más exámenes y trabajos, decidí la opción más viable, que era el Bomberman. Ahora que ya tenía decidido el juego, tocaba plantear cómo haría mi proyecto grande con C++ y la librería de SDL, ya que tenía hecho el código motor, con la gestión de datos y todo, pero tocaba mirar cómo funcionaba el juego, así que lo primero que hice fue jugar al juego de la NES. Ahora que tenía claro el juego que quería hacer, tenía que presentar el contenido que habría dentro de mi juego, y según la cantidad que pedía y la que acababa completando, tendría una mejor o peor nota al final. Así que empecé calculando qué partes tenía que hacer cada semana para así poder especular sobre el contenido, y cuando tuve claro el contenido que podría ser capaz de hacer en el tiempo que teníamos, le presenté un documento Word con la cantidad de niveles que habría, el sistema de scoreboard, los enemigos, los power-ups e pensé en añadir un modo de 2 jugadores, que básicamente sería detectar si había un segundo mando y aparecía un segundo jugador, pero al final no salió factible y es lo único que faltó de mi proyecto. Lo demás lo podéis ver en el juego de mi Bomberman en mi perfil de Chio, que también hay más para jugar y os dejaré el link en la descripción. Ahora toca explicar cómo hice cada parte y os lo divido más o menos en las clases que hay, empezando por el jugador. Con el contenido claro empecé a trabajar en lo más básico, qué variables tendría, y lo que necesitaba era la velocidad, el número máximo de bombas, las vidas que tiene, los puntos, el radio de la explosión de la bomba para pasárselo a una clase bomba, que ya veremos ahora, y el estado del jugador para la animación, un menú muy básico. Después tocaba el update básico, donde gestiona el update de la animación, el texto de la puntuación y las vidas y las colisiones. Pero el contenido importante, el gameplay, venía ahora, donde gestiona el movimiento del jugador. Muy fácil, gracias a mi input de Game Manager. Y después, lo que fue probablemente lo más difícil del jugador era lanzar la bomba. Aquí, con el mundo, lo que hice es tenía una variable mundo que la pasaba y de ahí conseguía las casillas en que se dividía el mundo. Así que tenía que detectar en qué casilla, tanto en el GX como en el GY, tenía que plantar esa bomba, instanciarla y guardarla en las bombas actuales, para no instanciar más de las que podía el jugador. Y claramente, para hacer aparecer una bomba, tenía que crear esa clase de bomba, lo cual de normal es muy básico, pero el problema venía con la explosión. Esta clase de bomba tiene dos estados, el de esperando a explotar, el tiempo que tarda, que eso básicamente es un contador y cuando va pasando el tiempo lo resta. Cuando llega a cero el tiempo puesto, pasa al estado de explosión, donde tiene que gestionar para saber qué distancia tiene que explotar en cada dirección, porque puede que a izquierda en 2 bloques tengas un bloque destruible, entonces si puede ir más allá tendría que destruir el bloque y parar justo ahí.
o puede que choque contra una pared que no sea destruible. Pero se acabó sacando bastante decente, creo yo, como podéis ver. Ahora tocaba a los enemigos, que por suerte tenían un contenido bastante limitado en el juego, ya que era el inicio del juego y normalmente al inicio las guías son muy básicas. No tienen ningún pathfinding ni nada especial. Todos compartían una cosa, qué cantidad de puntos daban, cuántos golpes podía aguantar y los estados, donde todos tenían que caminar y recibir daño. 3 de los 4 enemigos compartían esto mismo, no eran diferentes. Tenían una IA igual, que como mucho para hacerlas diferentes cambié que una fuese en LGX y la otra en LGI. Poco más. Estos eran los casos de Puropen, Natchstar y Denkyun, que como podéis ver en pantalla hacen lo mismo, lo único que cambia la cantidad de puntos que dan, y Denkyun tiene más golpes que puede encajar. Pero había uno un poco diferente, que es Mecha Bomb. Este hacía lo mismo, pero cada X segundos se transformaba en bomba y cuando explotaba la bomba después volvía a la normalidad. Eso simplemente era un estado más de atacar, donde desactivaba el sprite y las colisiones de este y spawneaba una bomba en esa misma posición. Cuando se acababa la bomba, volvía al estado de caminar. También tenía que pensar en los power-ups. Estos simplemente eran muy fáciles, ya que todos tenían una clase padre power-up y según el hijo que era, pues usaba un sprite y cuando el jugador lo colisionaba, mejoraba una característica. Es muy divertido de hacer y entretenido, muy fácil y a la hora de probar pues conseguías cosas chulas. Ya casi acabando, toca los niveles. Básicamente con el gestor de escenas activaba y desactivaba y reiniciaba las escenas. Eso muy bien y bastante fácil. Si no te equivocabas con los punteros, pues sencillo. Pero había una cosa que era la creación del nivel y la gestión de colisiones. Este se hacía con un documento XML en un archivo con TinyXML, pintaba el mapa con los sprites y después lo pasaba a este formato. Así tenía como una grid de números donde, por ejemplo, el 0 era que no había nada, el 1 era una pared, un bloque que podías romper y el 2 era un bloque que no podías romper. Así el juego después cargaba ese fichero, lo leía y según qué número había instanciaba pues un bloque rompible o nada. Así creaba el nivel. Finalmente toca repasar el scoreboard, donde ordenaba los 10 mejores resultados en un vector y los mostraba en la pantalla de score. Para guardarlo simplemente sacaba el contenido guardado como un vector y dependiendo de si el número guardado era mayor o no, lo guardaba en una posición u otra. Eso es el Bomb Run que hice, que lo podéis jugar en mi sitio de Chill y ver el código motor y del juego en mi GitHub, ambos en la descripción. Así que, de momento, os pido que me dejéis en comentarios qué os gustaría ver en los próximos vídeos, qué juegos retro os gustaría ver hechos con el Devil Engine, y si os ha gustado espero que lo apoyéis y os suscribáis. Merci y adeu.